Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a hacer la última cápsula grabada antes del receso de autocuidado que tenemos la próxima semana. Y la intención no es avanzar mucho porque vamos a tener que retomar posteriormente este tema cuando regresemos a conectarnos nuevamente. ¿Ya? El tema que nosotros estamos trabajando antes de la evaluación sobre la Guerra Civil de 1891 tiene que ver con el último periodo de la historia universal del siglo XIX previo a la Primera Guerra Mundial, que es el imperialismo. ¿Ya? Hace 2 semanas atrás yo le dejé una cápsula con los antecedentes del imperialismo donde se explican por qué se produjo esta expansión territorial de las metrópolis europeas, más Japón, más Estados Unidos, sobre África y Asia, ¿ya? Donde analizamos el tema de la revolución industrial, del eurocentrismo, ¿ya? Del nacionalismo, de la competencia nacionalista y territorial, ¿ya? Eh, por tanto, previo al análisis de esta clase, que es sobre las consecuencias de ese imperialismo, hay que tener siempre presente esa cápsula que dejamos sobre los antecedentes, ¿ya? De igual manera, chiquillos, yo voy a retomar el tema del imperialismo una vez que regresemos, ya como esta semana hemos estado solo con cápsulas grabadas y sin actividades, por tanto vamos a tener la primera semana de actividades frente a este tema. Estamos en el fondo dejando de lado un poquito lo que es la historia de Chile hasta 1891 y nos estamos metiendo en el desenlace de la historia universal en paralelo, ya porque la época o la ubicación temporal de lo que estamos trabajando ahora que se llama imperialismo va entre 1870 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Ya, vamos a conocer entonces cuáles fueron las consecuencias que tuvo esta expansión territorial de las metrópolis europeas sobre África y sobre Asia. Como siempre, chiquillos, el apoyo de un PPT, ¿ya? Este PPT, chiquillos, es más grande de lo que yo les voy a presentar ahora, por el hecho de que está centrado mayoritariamente en los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, porque el imperialismo es uno de ellos, ¿ya? Pero hoy día solo nos vamos a centrar en cerrar el tema del imperialismo con el tema de las consecuencias. Las consecuencias económicas que deja esta expansión territorial de los países europeos, más Japón y Estados Unidos, por los territorios de Asia y África, ¿ya? Y también por otras partes, ¿ya? Desde una perspectiva comercial, tal vez no desde la perspectiva de un dominio territorial, pero sí desde una perspectiva de dominio imperialista. Ya, acuérdense que la relación directa a este periodo con Chile nosotros lo vimos en la economía del salitre, ¿ya? Y en la presencia de capitales británicos en el salitre chileno, donde resaltaba la figura de John Thomas North, ¿ok? Ya, y acuérdense que eso es uno de los factores factor secundario de la Guerra Civil de 1891 por el discurso antiimperialista que tenía el presidente José Manuel Balmaceda. Las consecuencias económicas, primero que se configura una economía de carácter global. Esto es un planteamiento de Erich Hobsbawm, yo les dije, uno de los historiadores más importantes del siglo XX, pero que hace su análisis también sobre el siglo XIX. Y él dice, hay que considerar que para finales del siglo XIX, la economía mundial ya tiene un carácter global producto del imperialismo y la revolución de los transportes y la revolución industrial. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué significa que haya una economía de carácter global? Que estamos todos interconectados. ¿Ya? Los países europeos con sus mercados asiáticos y africanos, más los negocios que tienen con América, ¿ya? Y también con Oceanía. Ahora, esto es importante, chicos, considerarlo, porque acuérdense que este carácter global de esta economía tiene que ver con la consolidación del capitalismo. Y el carácter global hace, en el fondo, que todos estemos ligados económicamente, pero también que todos estemos propensos a que la crisis de uno signifique la crisis de todos, que es lo que va a quedar demostrado después con la Gran Depresión de 1929. ¿Ya? Y además, en esta economía de carácter global se van definiendo los roles de cada una de las naciones frente a este tema. ¿Ya? Hay naciones que son naciones de producción industrial y otras naciones que son exportadoras de materias primas, como era el caso nuestro. La segunda consecuencia económica son los altos grados de dependencia de las colonias hacia sus metrópolis, ¿ya? Y que en el fondo le heredan en el fondo el retraso económico, por ejemplo, desde la perspectiva industrial que pasa con las economías africanas. Lo tercero tiene que ver con el retraso económico productivo de las colonias, producto de lo que explicaba, y un factor positivo dentro de estas consecuencias económicas
en la revolución de los transportes, que es uno de los pilares fundamentales para que se pueda articular esta economía de corte global como yo se las explicaba anteriormente. Esas son las consecuencias económicas. Vámonos ahora a las consecuencias políticas. Ya. Una de las consecuencias políticas importantes, chiquillos, es que como la repartición territorial, la división territorial que hicieron las colonias para repartirse los espacios a conquistar, como ocurrió, por ejemplo, con la Conferencia de Berlín en 1875, cuando se reparte África, se hace al antojo de ellos y dedocráticamente, o sea, marcando con un lápiz en un papelito, sin tener una realidad local, territorial o étnica, sobre todo el territorio africano, lo que hace es que esa división genere uniones territoriales que encierran conflictos tribales o étnicos, que se mantienen vigentes hasta hoy día, ¿ya? Y que son uno de los principales factores de inestabilidad política en esas ex colonias. Un segundo factor tiene que ver con la generación de zonas de fricción entre las potencias europeas, donde uno de los principales ejemplos va a ser el territorio de los Balcanes, que va a estar en directa relación con el factor detonante de lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Estas intenciones de dominio territorial que tiene el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, después de haber perdido la guerra contra Japón en 1905, de tener dominio, presencia en los Balcanes, lo cual se contrarresta con los movimientos nacionalistas que surgen al interior de los Balcanes después de un largo periodo de denominado guerra en los Balcanes, donde se habían conformado una serie de naciones territorialmente, territorialmente posicionadas en ese sector. ¿Ya? Por tanto, ahí se generan zonas de fricción. Y esas zonas de fricción se generan también, chiquillos, por el fortalecimiento de los nacionalismos. ¿Ya? De hecho, eh, la guerra de los Balcanes es una guerra de carácter nacionalista. Y aún más, nosotros tenemos que considerar que el periodo previo a la era del imperio, que parte en 1870, es el periodo de la unificación la unificación nacional europea, ya donde surgen los estados como Alemania, como Italia, y también estos países que yo les decía en la península de los Balcanes. Por tanto, el nacionalismo es contrario a estas lógicas de dominación y además genera elementos de competencia. Y lo último que genera desde el punto de vista político este imperialismo tiene que ver con la ruptura del equilibrio del poder como forma de las relaciones internacionales. Y aquí le hago un poco de memoria, chiquillos. El concepto de equilibrio del poder surge después del Congreso de Viena, en 1815, ya cuando en el fondo se reordena y se reposiciona el antiguo régimen tras la derrota de Napoleón Bonaparte. Y ahí, en el fondo, lo que hacen los monarcas absolutos para tratar de evitar una nueva expansión territorial como la había hecho Napoleón, es determinar el equilibrio de la cantidad de armas, ¿ya? En la medida de que nadie fuera amenaza, que ningún monarca fuera amenaza para otro, y que en el fondo eso permitiera resolver los conflictos a través de la diplomacia. Y eso se llamó equilibrio del poder, que estuvo marcada en un primer momento, dirigida en un primer momento por el primer ministro austriaco, Metternich, y posteriormente por el primer ministro alemán, Otto von Bismarck, ¿ya? Lo que pasa es que tras la muerte de Guillermo I, ¿ya? Y la asunción posterior de su hijo, Guillermo II, ese equilibrio del poder se rompe cuando los alemanes, luego de su unificación, en 1800, entre un proceso entre 1871 y 79, eh, deciden en el fondo la necesidad de volver a rearmar el espacio del antiguo imperio, del imperio prusiano medieval, ¿ya? Del Sacro Imperio Romano Germano. Y eso implicaba de alguna u otra manera fortalecerse militarmente y aumentar el ritmo de su producción industrial. ¿Ok? Y obviamente que eso rompe con este equilibrio y control de armas que se había tratado de dar durante gran parte del siglo XIX, y en respuesta a eso, los países comenzaron a armar una carrera armamentista porque era la única forma de mantener la paz, ¿ya? Si alguien tiene más armas, yo tengo que tratar de tener la misma cantidad para mantener la paz. Por eso que Europa se volvió un polvorín armado, y por eso a ese periodo se le llama también, que coincide con la expansión imperial, se le llama paz armada. Y eso va a dar incluso origen a la formación de alianzas a las cuales me voy a referir un ratito más, cuando vamos a trabajar con
con un poquito más de detención el tema del concepto de paz armada. Las consecuencias socioculturales. Ya, explosión demográfica mundial, aumento de la población. Si bien esto era algo que también lo habíamos considerado como antecedente, producto del aumento de la población europea y los excedentes de población que debían ser llevados a estos espacios coloniales con la justificación de que así se podía evitar una guerra civil, también comienza a suceder que al mejorar ciertas condiciones de vida en las poblaciones, africanas o asiáticas, bajo esta idea del progreso eurocentrista que los europeos creían poder llevar, es que se va a producir a finales del siglo XIX y con más fuerza a lo largo de todo el siglo XX una explosión demográfica de carácter mundial. También hay modificación de las tradiciones culturales en los territorios colonizados. Ya ellos van a adquirir una serie de patrones culturales impuestos por esta metrópolis. Por ejemplo, nosotros lo podemos ver a nivel de los idiomas, ya que hay colonias africanas o asiáticas que hablan francés o hablan inglés u otras portugués. También, chiquillos, se extienden las religiones ya de base en estas metrópolis por sobre los territorios dominados, y obviamente que también hay importantes prácticas de discriminación y racismo en las colonias que se mantienen a lo largo del siglo XX, incluso la podemos encontrar hoy día. El ejemplo más típico de esto es el apartheid en Sudáfrica. Ya tendremos opinión cuando hablemos del proceso de descolonización, de hacer un análisis más potente de lo que es el apartheid. Ya, el concepto final, chiquillos, que quedó pendiente un poquito, que es el concepto de la paz armada, ¿ya? La paz armada es una forma de relaciones internacionales que se da en Europa a finales del siglo XIX, principios del XX, que la podemos fechar con mayor exactitud desde 1871 hasta 1914, y que se produce producto de la ruptura, como les decía, del equilibrio de poder consistente en control armamentístico entre las monarquías ya, o entre las repúblicas para evitar que alguien fuera una amenaza mayor para otro. Y eso se rompe cuando el Kaiser Guillermo II, con la intención en el fondo de volver a establecer los límites del Sacro Imperio Romano Germano, decide iniciar una carrera armamentista, ¿ya? Que lo que hace en el fondo que, por un sentido de seguridad, los otros países también lo tengan que hacer, ¿ya? Y ahí en el fondo la única manera de mantener la paz es a través de la cantidad de armas potenciadas por la tecnología industrial de la parte armada, de la parte militar, ¿ok? Y a ese periodo se le conoce como paz armada. Yo mantengo la paz en la medida de que tengo resguardos militares para poder defenderme de un posible ataque. Y ante esa necesidad comienza la formación de alianzas. Ya en 1892 se establece la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y para enfrentar las amenazas que esa unión militar de apoyo mutuo significaba, se crea en 1907 la Triple Entente, compuesta por Rusia, Francia e Inglaterra. ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase? Los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, pero eso va a ser después de la semana de autocuidado, chiquillos. ¿Ya? Así que no hay actividades esta semana porque ustedes están haciendo evaluaciones, pero sí les quería dejar esta cápsula grabada para que puedan ir adelantando algunas cosas. Una de las cosas que les voy a recomendar también, chiquillos, es que el History Channel remasterizó, por llamarlo de alguna otra manera, grabaciones reales que se hicieron en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y que se llama Apocalipsis, ¿ya? Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial, ¿ya? O la Gran Guerra, que es la forma en cómo se le denomina esta Primera Guerra Mundial. Son, me parece que 6 o 7 capítulos, ¿ya? Son muy buenos porque son imágenes reales, que fueron remasterizadas, como les dije, y se va relatando de manera muy, muy sencilla, muy simple de entender, pero también con la parte visual de por medio. Por tanto, yo les recomiendo, chiquillos, por lo menos que vean el capítulo 2, 3 y 4. ¿Ya? Sería un buen punto para poder iniciar de vuelta de esta semana de autocuidado, como les dije, todas las temáticas que vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Anoten, ¿ya? Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial, documental del History Channel. ¿Ya? Así que los dejo invitados para que los puedan ver y así los podamos comentar en los horarios de chat. Que estén bien, chiquillos, nos vemos. Cuídense, descansen en esta semana de autocuidado.